Amigos, muy buen día y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión quiero comentarles un libro que en este ciclo que estamos comenzando de revisión y comentarios de diversos libros que nos han sido recomendados por clientes, por consultores, por amigos de la firma y que pueden ser de interés general. En este caso es un libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Y creo que es una lectura muy interesante. Es un libro escrito por dos economistas, Daron Acemoglu y James Alan Robinson. Les voy a comentar un poco sobre ellos. Daron es un economista turco nacido en 1967. Actualmente reside en Estados Unidos, donde es profesor de economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ha ganado la medalla John Bates Clark en el año 2005 como uno de los economistas más citados en el mundo. Y obviamente este libro es su bestseller y tiene un artículo también muy interesante que es anterior a este libro, casi por 10 años, que se llama Orígenes coloniales del desarrollo comparativo. Y por otro lado, James R. Robinson es un economista inglés y catedrático en la Universidad de Chicago. Es un experto en Latinoamérica y África y en la actualidad desarrolla sus trabajos de investigación en Bolivia, en la República Democrática del Congo, en Sierra Leona, Haití y en Colombia, donde también ha sido profesor universitario. Como pueden ver, pues son dos economistas íntimamente ligados a lo que es el tema Latinoamérica, países emergentes o países en desarrollo. Y bueno, entonces en materia, el libro realmente plantea una pregunta que creo que es una pregunta tan antigua como la humanidad misma. ¿Por qué algunas naciones, algunos grupos, algunos estados son ricos y desarrollados mientras que otros son pobres, ¿no? Y en ese sentido han habido muchas teorías tratando de explicar esto. Como les digo, es una pregunta muy antigua y que quizás ahora con todo el tema de medios de comunicación, redes sociales, pues estas diferencias en desarrollo económico son más visibles, pero realmente son diferencias que siempre han existido y siempre han estado ahí. Eh, Algunas teorías, por ejemplo, del filósofo francés Montesquieu, él en el periodo de la Ilustración lanzó una teoría que trataba de vincular el desarrollo económico al clima, ¿no? Diciendo que el clima tenía un impacto directo sobre el trabajo de la gente y en países donde hay más calor, donde hay más enfermedades, donde hay eh, más posibilidad de enfermarse por enfermedades tropicales, eso dificultaba el desarrollo, mientras que en otras latitudes donde quizás el clima también era más retador y tenía que obligar a las poblaciones a organizarse para poder sobrevivir un invierno crudo, por ejemplo, eso hacía que la población fuera más disciplinada, más organizada y hasta cierto punto más trabajadora, ¿no? Obviamente esa teoría pues ya actualmente no tiene, no tiene muchos seguidores porque realmente se ha visto que el clima en países como Singapur, por ejemplo, que es un clima tropical muy caliente, pues se puede lograr el desarrollo, ¿no? Por otro lado, el filósofo alemán Max Weber, a principios del siglo XX, lanzó otra teoría que vinculaba el desarrollo con la cultura y en particular con la religión. Y él decía que mucho del desarrollo que se había logrado particularmente en países del norte de Europa se podía explicar por la ética protestante de estos países, que le daban un valor importante al trabajo y no hacían ver a la riqueza como un pecado, en contraste con otras latitudes donde la religión católica quizás no percibía el trabajo y la riqueza de la misma manera, ¿no? Pero bueno, también es una teoría que no ha sobrevivido porque también hay casos de comunidades, estados, etcétera, que son religiosos o que son católicos y que son desarrollados. Sin lugar a dudas, el tema es multifactorial. El desarrollo de un estado, de un país, es un fenómeno en el que muchos factores influyen, incluyendo la geografía, la cultura, el clima o la historia,
Pero creo que el mérito de este libro es enfocarnos en lo que ellos llaman el orden institucional, ¿no? Y es interesante porque el libro, de hecho, comienza con un caso que tenemos muy cerca de casa, ¿no? Y plantea la pregunta de por qué en la frontera entre México y Estados Unidos los niveles de desarrollo, por ejemplo, son tan dispares, ¿no? Y pareciera que teniendo muchas cosas en común, como el clima, incluso la población, porque hay muchísima población que viaja de un lado a otro de la frontera y sin embargo el entorno, digamos, de desarrollo es muy diferente en Estados Unidos que en México, en ciudades que están una enfrente de la otra, ¿no? Y nos ponen el ejemplo de Nogales, Laredo y Nuevo Laredo, etc. Entonces, ese ejemplo lo tenemos en casa y como les decía, el libro nos centra en tratando de encontrar, digamos, el factor central que podría explicar estas diferencias en desarrollo, lo pone en la calidad de las instituciones políticas y económicas que existen en un país, ¿no? Y en ese sentido nos dice que estas instituciones políticas y económicas pueden ser de dos tipos, pueden ser inclusivas o extractivas y dependiendo del tipo de instituciones que predominen en un país, es como se puede explicar si hay desarrollo económico, político y social o no. Digamos, en un resumen muy breve es, esas instituciones tienen un impacto en el Estado de Derecho que existe en un país, ¿no? Y ese Estado de Derecho debe de ser un Estado de Derecho que cree reglas que favorezcan el trabajo, la productividad, la libre competencia, la innovación, la libertad. Muchos valores de los cuales estamos perfectamente familiarizados, pero que estas instituciones a través de sus políticas públicas o a través, digamos, de otros mecanismos, a lo mejor no tan formales, pero que son efectivos, pueden favorecer o pueden bloquear este Estado de Derecho que se comenta en esta parte, ¿no? Lo que nos dicen es que las instituciones inclusivas son aquellas que estimulan la inclusión de la mayoría de la población y distribuyen los beneficios políticos y económicos entre todo el grupo, ¿no? O entre toda la población, o entre diferentes grupos. Mientras que las instituciones extractivas están diseñadas para explotar a grandes sectores de la población en beneficio de grupos minoritarios, ¿no? Y el ejemplo clásico aquí pues, es Latinoamérica desde los tiempos de la colonia, ¿no? Que todo el entramaje político y social estaba hecho para exportar riqueza hacia España o hacia Europa, ¿no? Entonces, esta idea de las instituciones políticas y económicas y su clasificación como inclusivas o extractivas es la idea central realmente de este libro, ¿no? Otra idea que nos da y que creo que es interesante es el contexto histórico que tiene cierta influencia en cómo se van desarrollando los eventos históricos que eventualmente llevan a que un país tenga instituciones inclusivas o extractivas. Y aquí nos trae el concepto de la coyuntura crítica, ¿no? Es decir, cuando hay un evento que tiene la capacidad de cambiar el curso de la historia y que dependiendo de ese evento, el país o la comunidad o el Estado evoluciona de una forma totalmente diferente, ¿no? Y nos pone el ejemplo de la peste bubónica en Europa en el siglo XIV. Los autores identifican a este evento como un evento que fue capaz de cambiar el rumbo de la historia y que su contribución más grande fue que aceleró la terminación del feudalismo, ¿no? Que era un sistema por definición altamente extractivo y eso sienta las bases para la aparición de lo que sería la burguesía algunas decenas de años más adelante, que es un sistema ya mucho más inclusivo y que eso después llevó al capitalismo y al desarrollo de mecanismos y sistemas que crearon mucha riqueza, ¿no? Incluso lo que nos dice es que la peste bubónica lo que causó fue obviamente una enorme cantidad de muertes en Europa. Se calcula que quizás entre 30 y 50% de la población de esa época murió, pero eso causó una reducción en la oferta de mano de obra que obligó a los señores feudales o a los líderes que sucedieron a los señores feudales a tener que negociar mejores condiciones con sus súbditos, con los siervos, con los campesinos,
porque si no, prácticamente no había nadie que pudiera trabajar la tierra y llevar a cabo actividades productivas. Entonces, de manera incidental, la peste bubónica creó un ambiente de mayor poder de negociación para estas clases oprimidas y eso llevó, después de años, si no es que siglos después, a una Europa occidental mucho más inclusiva, ¿no? Y nos comentan este otro concepto de la deriva institucional, que lo usan para explicar por qué Europa del Este y Europa Occidental evolucionaron de forma tan diferente. Y aquí lo que nos dicen, y este es el concepto de deriva institucional, que es cuando un grupo que a pesar de que eran cercanos, eran similares, evolucionan de forma diferente. Lo que pasó en Europa del Este es que los súbditos, los campesinos, los siervos no estaban tan bien organizados como en Europa Occidental y por lo tanto, a pesar del shock de la peste, los sistemas extractivos que existían antes de la peste pues se mantuvieron y eso ocasionó que Europa del Este fuera quizás menos justo después de este proceso, ¿no? Hay una pregunta interesante, es ¿cuál ha sido la coyuntura crítica en México? ¿Cuál ha sido ese evento histórico que nos haya hecho cambiar el rumbo de la historia hacia una sociedad y hacia instituciones más inclusivas? ¿Fue la Revolución Mexicana o quizás esa coyuntura crítica no la hemos vivido aún en México? Es una pregunta interesante que habría que plantearnos. Después el libro también nos habla de Inglaterra, ¿no? Inglaterra como el ejemplo clásico, el ejemplo típico de una sociedad que evolucionó de un modelo altamente extractivo a un modelo altamente inclusivo y que le llevó a tener una de las sociedades más prósperas en la historia de la humanidad. Los autores nos llevan al origen de esto, de hecho, hasta el año 1215, ¿no? Cuando se firma la Carta Magna, el primer, digamos, el primer intento por reducir el poder divino de un soberano a cambio de darle más poder a instituciones civiles como un parlamento o como grupos de nobles que tuvieran un poco de mayor poder y que pudieran limitar la voluntad del soberano, ¿no? Eso fue un cambio revolucionario impresionante. Eso sienta también las bases para lo que sería una constitución y un parlamento, ¿no? Y también nos ubican en el año 1688 con la Revolución Gloriosa, ¿no? En el que a partir de esa revolución el parlamento cobra aún más relevancia, tiene más poder, se le resta mayor poder al rey y se empiezan a dar cambios como, por ejemplo, mayores derechos de la propiedad privada. En 1694 se establece el Banco de Inglaterra. Se empieza a dar mucha inversión en infraestructura, que después serían muy importantes cuando llegara la revolución industrial. Se bajaron los impuestos, puesto que a los mismos nobles o a los miembros del Parlamento no les convenía que los impuestos fueran tan altos. En fin, todo este ambiente positivo que empieza a crear una especie de círculo virtuoso se fue creando a lo largo de muchos años, siglos en este caso de Inglaterra, y después tiene un efecto muy positivo cuando llega la revolución industrial, ¿no? Y bueno, pues los autores nos dicen que precisamente estas instituciones inclusivas crean círculos virtuosos dentro de las sociedades que normalmente empiezan con instituciones políticas que son inclusivas y eso deriva en instituciones económicas que también son inclusivas, ¿no? Y mucho del inicio de este proceso es a través de mayor pluralismo, mayor libertad política, mayor libertad religiosa. Eso eventualmente, por ejemplo, en sociedades modernas nos lleva al derecho al voto, ¿no? Que la gente pueda, quizás no toda la población en un principio, pero que ya ciertos grupos o ciertos representantes de diferentes grupos, de diferentes sectores puedan tener peso en las decisiones importantes. Nos lleva a lo que ya en la Revolución Francesa se empezaba a manejar, que era la división de poderes, ¿no? Un mayor poder y mayor independencia al legislativo y al judicial. Obviamente, eso después trae la inclusividad económica, que es mayor protección a la propiedad privada, generar confianza e inversión. Eso desemboca en inversiones de infraestructura, que son muy importantes para poder lograr el desarrollo.
Eso también lleva a sistemas fiscales que verdaderamente redistribuyan la riqueza y que no sean simplemente extractivos para quitarle dinero de un grupo y dárselo a otro, sino que realmente lo redistribuyan, lo reinviertan en la sociedad. Y al final llevan a sistemas en los que todos los grupos están representados y todos los grupos ganan algo y tienen algo por ganar y tienen beneficios de mantener este sistema, ¿no? Es el círculo virtuoso que los autores nos describen en las naciones que han tenido éxito. Sin embargo, también nos dicen que las élites políticas no son totalmente racionales, ¿no? Una realidad es que las élites políticas ven por su interés propio antes que por el interés de la nación, y también identifican un proceso un poco perverso en el que a veces la prosperidad que se logra a través de sistemas y de instituciones inclusivas conduce a riqueza y a prosperidad, y eso puede llevar a corrupción. ¿Por qué? Porque la mina de oro es tan valiosa, tan generosa, que de pronto algún grupo pues prefiere ya no distribuirla, prefiere empezar a quedársela para ellos, y ahí es donde empieza, digamos, esa transición hacia instituciones extractivas, ¿no? Y también nos dice que las élites políticas muchas veces tienen temor a la destrucción creativa, y lo cual favorece políticas extractivas y destruye la innovación. Es decir, este proceso que se ha descrito de destrucción creativa, en el que quizás algunas empresas, algunas instituciones deben de desaparecer para dar origen a algo nuevo, a algo mejor, pues las élites, las oligarquías, el status quo, no le gusta eso, porque quizás están más a gusto cobrando una renta de otros grupos y enriqueciéndose, que favorecer realmente los cambios innovadores, ¿no? Entonces, eso a mí me suena un poco como el PRI del México del siglo XX, y me gustó mucho la descripción que hacen de esta falta de racionalidad de las élites políticas. También nos dicen que el legado de las instituciones extractivas es de muy largo plazo, ¿no? Y que en algunos casos se puede ver siglos después, y nos pone el ejemplo de la esclavitud en África, ¿no? Este proceso netamente extractivo que fue comerciar con seres humanos traídos de África, pues aún el día de hoy podemos ver algunas de sus secuelas en el desarrollo económico y la justicia social en África. Otro ejemplo es el colonialismo, y ahí pues está Latinoamérica y muchos países del sureste asiático que lo confirman. Y bueno, en México un ejemplo podría ser el porfiriato, ¿no? Un sistema que después de muchas luchas en el siglo XIX, de muchas peleas internas entre grupos de poder, el porfiriato se establece durante 30 años, pero replica muchas de las injusticias y de los sistemas extractivos que habían incluso en la época colonial, ¿no? Entonces, muchas instituciones extractivas del pasado quedan a veces al servicio de las nuevas élites del presente. Y bueno, estas instituciones extractivas, a diferencia de las inclusivas, pues no crean círculos virtuosos, por el contrario, crean círculos viciosos que mantienen la pobreza y la desigualdad. Estas surgen cuando las élites se oponen al desarrollo e intentan consolidar poder. Y un ejemplo típico de sistemas extractivos son aquellos sistemas o sociedades en los que en los que predominan los bajos salarios, ¿no? Ese es un síntoma inequívoco de las instituciones extractivas, pero nos dan muchos otros, ¿no? Nos dan, por ejemplo, nos hablan de lo que pasa en el sur de los Estados Unidos, donde hasta el día de hoy vemos temas de desigualdad muy importantes. Obviamente, como hemos dicho, las excolonias africanas, Latinoamérica, y por ahí nos ponen un caso muy interesante, ¿no? El caso en Sierra Leona, de Siaka Stevens, que fue el primer presidente de Sierra Leona después de la independencia, y fue un presidente que llegó al grado de destruir los ferrocarriles que existían en el país con el objetivo de terminar con los negocios de sus opositores políticos, ¿no? Y esto obviamente pues llevó a un caos económico al país, ya no podían llevarse a cabo las exportaciones tradicionales que el país tenía porque no había medios de comunicación, evidentemente se perdió mucha riqueza, se perdieron muchos años de inversión,
se generó mucha desconfianza en el país, pero regresando al punto de que las élites políticas no son totalmente racionales. En este caso, pues se prefirió destruir esa infraestructura a cambio de poder consolidar poder, ¿no? Y de destruir a sus opositores políticos. En fin, otro punto que nos comentan los autores es que el crecimiento bajo instituciones o estados extractivos es posible, pero no es sostenible. Y ahí nos ponen el ejemplo típico es la Unión Soviética, ¿no? Que, pues, obviamente era un sistema altamente extractivo, dominado por un solo partido político y por una élite que dominó la Unión Soviética durante, pues, no sé, casi 60, 70 años. De 1928 a 1960 crecieron 6% anual, ¿no? Muy similar a lo que pasó en México en la época del Milagro Mexicano, de 1954 a 1970, cuando crecimos 6.6%. Pero aquí los autores dicen que esos procesos de crecimiento económico acelerado, más que por políticas económicas inclusivas, quizás en el siglo XX se dieron por procesos de industrialización muy rápido, ¿no? Y es un fenómeno que fue típico del siglo XX, en el que hubo una gran sustitución de trabajo y capital que pasó de actividades agrarias, a actividades primarias, a actividades industriales, y eso generó por sí mismo un alto crecimiento económico, aunque debajo de ese crecimiento económico no hubiera realmente un sistema respaldado por instituciones incluyentes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esas instituciones extractivas pues limitan la competencia, la innovación y eventualmente terminan por limitar el desarrollo. Y también la otra desventaja es que al no ser sistemas incluyentes, entonces las élites continuamente se están disputando las fuentes de riqueza. Volvemos al tema de que la fuente de riqueza, la mina de oro, que es un país, un estado, una comunidad, es tan grande que otros grupos de poder dentro del mismo país quieren tener acceso a ese monopolio sobre esa riqueza, y eso genera disputas internas que eventualmente generan mucha inestabilidad. Yo aquí les quiero hacer una pregunta que me viene a la mente, ¿no? El México del siglo XX, ¿qué tipo de instituciones nos dejó? Nos dejó instituciones extractivas, quizás instituciones herencia del porfiriato que solamente se sustituyeron por algo muy similar, o realmente en algún momento México tuvo en el siglo XX algunas instituciones que fueron inclusivas por naturaleza, ¿no? Esa es una pregunta que yo creo que es relevante hasta ahora, y qué tanto el PRI, este partido hegemónico que dominó México, fue extractivo o inclusivo. Porque si bien la primera respuesta que me viene a la mente es que fue extractivo, la verdad es que también era un sistema que permitía reducir o eliminar estas disputas internas de las que hablan los autores. Es decir, todos los grupos de poder en México se pusieron de acuerdo y sabían que para poder llegar al poder, pues tenían que entrar al partido, dirimir sus diferencias adentro del partido y después, a pesar de la decisión que fuera, salir muy unidos bajo el paraguas del partido, ¿no? Entonces, es un tema interesante ahí para los politólogos y los sociólogos que nos quieran comentar. Bueno, y finalmente, ya para terminar, los autores nos dicen y nos dejan con un mensaje positivo. Romper los círculos viciosos es difícil, pero no imposible. La historia no es determinista, es decir, que podemos pasar en este dinamismo que tiene la historia de un sistema extractivo a un sistema inclusivo, si se hacen las cosas correctas, y nos ponen ahí tres ejemplos, ¿no? Obviamente pues, la Inglaterra de la Revolución Industrial fue la herencia de una Inglaterra que era muy extractiva antes. El Singapur que hoy vemos, pues era un Singapur muy pobre y con amplios retos en cuanto a desarrollo todavía en los años 60, ¿no? Después de la guerra. Y el Estados Unidos, anterior a todo este movimiento de derechos raciales, ¿no? En los años 60, los autores nos dan como ejemplo cómo se dio un salto cuántico en cuanto a inclusión de los afroamericanos en Estados Unidos,
que 10 o 20 años antes hubiera parecido imposible. La clave es cómo eliminar las instituciones extractivas y sustituirlas con las que sean inclusivas, y obviamente hacer esa transformación no es nada fácil. Habrá resistencia de las élites actuales y, como decíamos, hay un enorme riesgo que los grupos de poder nuevos simplemente se apropien de las fuentes de riqueza y hagan que permanezcan las mismas instituciones y procesos extractivos en lugar de transformarlos, ¿no? Un ejemplo de eso muy interesante creo que es Cuba, ¿no? En Cuba se dio la revolución, pero al final realmente no se transitó a un modelo incluyente, sino que hoy la élite política y económica que existe en Cuba simplemente sustituyó a la élite política y económica que existía antes de la Revolución Cubana. Y bueno, yo quisiera dejarles con esta reflexión. En el caso de México, ¿cuál es nuestro reto? Pues obviamente tenemos que ser un país de instituciones, pero tenemos que hacer que las instituciones realmente sean incluyentes, ¿no? Y creo que bajo esa óptica, para el año que viene será interesantísimo ver en dónde y cómo evoluciona este tema de la cuarta transformación, porque si hacemos un análisis objetivo, hoy la 4T es un híbrido que tiene un poquito de las dos cosas. Tiene algunas características, algunos rasgos altamente extractivos, y por otro lado, algunos, a lo mejor nada más de dientes para afuera, o a lo mejor nada más cosméticos, pero que pretenden ser inclusivos. Pero la realidad es que se ve un poquito de los dos, ¿no? En la parte extractiva, pues hay un desprecio por las instituciones, hay un intento de consolidar el poder político en una sola persona, hay un debilitamiento de las instituciones de la sociedad civil, debilitamiento también de los medios de comunicación independientes. Todos estos son instituciones que son características de las sociedades inclusivas, ¿no? Hay un apalancamiento en personajes que fueron clave cuando el país tenía procesos e instituciones altamente extractivos. Entonces, la pregunta es cómo vamos a transformar realmente el país con gente y con personajes que realmente hicieron su carrera en otro modelo. Hay destrucción económica, y este ejemplo de Sierra Leona me pareció un paralelo muy interesante con lo del aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay un debilitamiento, o pareciera que se quiere debilitar a la clase media, que es una clase que puede ser más independiente, que puede ser más verbal en cuanto a crítica para el gobierno. Pero bueno, por otro lado también hay características inclusivas, ¿no? Pareciera ser, hay un esfuerzo genuino por incrementar los salarios, por mejorar las percepciones, por mejorar los derechos de los trabajadores. Aparentemente se está tratando de eliminar los privilegios de las élites anteriores. Hay un esfuerzo claro que yo veo por destruir quizás muchos de las instituciones, de los mecanismos de gobierno que sirvieron en el pasado, y que quizás pudiera ser un esfuerzo por destruirlos debido a que eran instituciones altamente extractivas. Sin embargo, el problema es que no nos dicen con qué se va a sustituir, dónde está el cambio a instituciones inclusivas, ¿no? Se está aparentemente redireccionando el presupuesto hacia sectores desprotegidos, haciendo un esfuerzo por la inclusión de los jóvenes. Pareciera que se quiere lograr abatir los costos o barreras en el acceso a servicios de salud, servicios de educación, servicios financieros. Todo eso sería muy positivo. Pareciera que hay pluralidad política si lo llevamos más allá de este debate que artificialmente crea el presidente entre fifís y chairos, pero realmente Morena pues es un rompecabezas, es un Frankenstein político, donde se le pueden criticar muchas cosas, pero no se le puede criticar que no sea plural. Hay de chile, de mole y de manteca, ¿no? Entonces, hay características de ambos lados, pero será interesante, por el bien de México, ojalá que transitemos a instituciones que sean inclusivas, y ojalá que podamos ver progreso tangible en ese sentido, y no nada más mensajes confusos y mensajes mixtos, donde no estamos seguros hacia dónde vamos, ¿no? En fin, ese es el resumen del libro que queremos compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Es un libro que me parece muy interesante.
para entender el mundo actual, el tema multifactorial que incide en el desarrollo de un país, y dentro de ese abanico de factores, el enfoque hacia esta identificación de las instituciones que prevalecen en un país y que pueden ser inclusivas o extractivas, y que también todo esto es dinámico, ¿no? Yo creo que los temas de desigualdad que vemos el día de hoy en el mundo, pues nos indican que hay muchos países donde hay procesos, instituciones que son altamente extractivos. La gente no está contenta, no está teniendo los resultados que esperan de su gobierno, y quizás lamentablemente la excepción son aquellos estados o países donde encontramos instituciones que realmente son inclusivos y que generan sociedades prósperas, incluyentes y desarrolladas. Sin embargo, en ese dinamismo yo creo que la oportunidad está ahí para México, para construir ese Estado que queremos, y creo que libros como estos son importantes en el contexto de la próxima elección del 2021, ¿no? Entonces, pues un saludo, amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos veremos con el siguiente libro. Gracias.